Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga y que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén conectados con el contenido de este canal. Hoy vamos a tener otro tema de música, pero antes de continuar con este tema, les invito a que tengamos una palabra de oración para que podamos dar inicio. Les invito a que inclinemos nuestros rostros. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Y ahora que estamos orando, Padre misericordioso, para que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que interceda ante ti, oh Padre, para que tú nos envíes el Espíritu Santo y tome el cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, para que usted, bendito Dios, sea el que nos dirija en este estudio a través de Dios, el Espíritu Santo. Y que seas tú obrando en cada mente, en cada corazón, en cada cerebro de las personas que van a oír y ver este video. Y en todo lugar tú te derrames en cada persona, oh Dios Padre, a través del Espíritu Santo. Y todos y cada uno podamos ser instruidos para conocer la verdadera oración, la música y los instrumentos que tú dices que debemos de utilizar y que se utilizaron y que se deben de utilizar para la obra y las cuales se van a utilizar para la obra o para la adoración y se utilizan en el cielo para la gloria y la honra de tu nombre. Te pedimos pues, Padre misericordioso, que nos bendigas y que nos des tu Santo Espíritu y que también te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Dice Mateo capítulo 26, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús, como siempre vemos diciendo, este tema es un tema cristocéntrico. Y Jesús, estando en la naturaleza humana, cuando tomó forma humana, entonces él también cantaba himnos y le enseñó a sus discípulos y cantaba himnos con ellos. Entonces, por eso la música aún en el cielo es importante. Y por eso nos da la importancia de la adoración también en esta tierra. Entonces, la música de la iglesia en el contexto del sábado. El sábado ofrece razones para adorar a Dios. De las tres doctrinas bíblicas importantes que identifican a la iglesia adventista del séptimo día, la del sábado ocupa un lugar único, pues provee la base de la verdadera oración. O sea, hay tres doctrinas distintivas en la Biblia, que es el sábado, el Cristo en el santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo, y la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos claramente y que hay muchas doctrinas más. Nosotros son 6 doctrinas y en 28 creencias. Y nosotros estimamos el sábado como una de las doctrinas principales de la iglesia adventista del séptimo día. Y porque en este día es que se presenta la adoración ¿a quién? A Dios. Tal fundamentación se encuentra en las tres verdaderas fundamentales que tal fundamentación se encuentra en las tres verdades fundamentales que el sábado contiene y proclama. ¿Cuáles son estas tres verdades? ¿Y qué son? El Señor nos ha creado perfectos, o sea, Dios creó perfectos, o sea, Dios, ¿por qué lo adoramos nosotros el sábado? Porque Dios nos creó, o creó a Adán y Eva y de ahí salió toda la humanidad. Él nos ha redimido completamente, o sea, Cristo vino y nos redimió en la cruz, hizo un plan de redención y vino y en la cruz hizo esta propiciación para nuestra redención.
y Él nos restaurará finalmente. O sea, esperamos la segunda venida de Cristo para que Él nos dé la restauración o el cuerpo inmortal, la inmortalidad del alma. O sea, cuando ya Cristo venga, vendrá la inmortalidad. Para todos y cada uno de aquellos que se hayan preparado y hayan adorado a Dios correctamente, como Él lo manda, porque una de las principales preparaciones para el mundo venidero es esta, aquí en uno de los dos mundos. Y la preparación es aquí para estar en el reino venidero, en el reino de los cielos y en la tierra nueva restaurada finalmente. Entonces, el sábado es un antídoto contra la adoración falsa, porque vemos que Babilonia y las hijas guardan un día que no es. Y también adoran en la música, que es el tema que estamos estudiando, como no es. Entonces, al centrarse en la realización creativa y redentora de Dios, el sábado funciona como un antídoto contra la adoración falsa. Desafía al hombre y a la mujer a adorar no sus logros y placeres humanos, sino al Creador y Redentor. O sea, que la predicación, todo debe de ser para exaltar al Creador y al Redentor, no para exaltar nuestros logros, como ocurre muchas veces en las predicaciones de hoy en día, que la gente lo que ocupa la predicación es en sus logros y placeres humanos. Pero la predicación en el sábado debe centrarse en el Creador y Redentor, y lo que está haciendo y lo que hizo, y las doctrinas de la iglesia adventista, que son muy prósperas para todo aquel que la estudia. Para mí ha sido de prosperidad espiritual. La mezcla de lo sagrado con lo secular, entonces vemos que hace la distinción entre lo sagrado y lo secular, que está empotrado en el mandamiento del sábado, que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Es extraño a los cristianos que ven el día del Señor como un día feriado, holiday, en vez de un día santo, holiday. Entonces, en Europa occidental, menos de 10% de los católicos y protestantes van a la iglesia en domingo. La gran mayoría de cristianos escogen pasar su día, o sea, el domingo, día del Señor, buscando el placer y el beneficio personal. Aún en Norteamérica, en donde la asistencia a la iglesia está cerca al 50%, los mismos cristianos que en la mañana del domingo van a la iglesia, en la tarde prefieren o preferentemente van a los centros comerciales, fútbol y restaurante y otros lugares de espaciamiento. Para muchas personas ya nada es sagrado. Entonces vemos que las personas que dicen guardan el domingo, pues a la final ni lo guardan, sino que descansan, van por la mañana a la iglesia y por la tarde ya no, ya van a comprar y hacer muchas cosas que no se hacen los que guardamos el día de reposo. Para muchas personas ya nada es sagrado. Nada es sagrado. El matrimonio es visto como un contrato civil que puede fácilmente ser terminado mediante el proceso legal. O sea, el matrimonio, hoy en día también las personas se van a vivir juntas y ya, y no hay matrimonio. Y entonces para hoy en día las personas nada hay sagrado. Más bien que un pacto sagrado del que es testigo y garante, Dios mismo. La iglesia es tratada como un centro social para entretenimiento, más bien que un lugar sagrado para adorar. O sea, los adventistas del séptimo día muchas veces tratamos este lugar como un lugar para entretenimiento, más bien que un lugar sagrado para adorar, porque muchas personas lo que se van es a conversar y hablar y hablar y hablar durante el sermón, y conversen y conversen y conversen y chateen con un celular. Yo no sé a qué van a la iglesia. Una persona de esas, ¿para qué va a la iglesia? Yo digo sinceramente, uno, si va a ir a una iglesia, yo desde pequeñito me enseñaron que cuando uno va a un lugar, y yo era católico romano, y cuando yo iba a la iglesia, que me debía de estar quietecito, y yo era un niño.
pequeñito y que debía estar pendiente de lo que dijera el cura. Ahora nosotros que ya como adventistas conocemos que esta es la verdad pura, y se van es allá los jóvenes y adultos y todo el mundo, hombres y mujeres, a conversar. No se ve sino conversen y conversen y conversen. ¿Ya no? ¿A qué van? Personas así no van verdaderamente, yo creo que para mí hasta son cizaña, porque no van directamente a adorar a Dios, sino que tratan ese lugar sagrado y puro como un lugar donde se pueden encontrar reuniones, como un centro comercial, porque aún ni ante la presencia de un presidente, cuando un presidente habla en alguna parte, todo el mundo es calladito, pero cuando habla, cuando estamos en la casa de Dios, ahí sí no se pierde la reverencia. Entonces vemos que se está tratando el lugar sagrado para adorar como un lugar común. La predicación obtiene su inspiración en temas sociales más bien que en la palabra sagrada. Por eso tal vez era que también la gente se distrae. Del mismo modo, la música de la iglesia a menudo es influenciada por el golpe rock secular, más bien que por las sagradas escrituras. Entonces vemos claramente que el rock y la música ha distorsionado muchas cosas en la iglesia adventista del séptimo día y en las denominaciones que se denominan cristianas entre comillas. Relativismo cultural. El relativismo cultural de nuestro tiempo ha influenciado a la iglesia especialmente en el campo de la estética, tales como la música, que ha llegado a ser solo un asunto de preferencia personal. O sea, como a mí me guste adorar, así debo de adorar. O sea, con tales que yo esté ¿qué? Bien. Una se supone tan bueno como la otra. Para muchos no hay más una distinción entre la música sagrada y la secular. Es simplemente un asunto de gusto y de cultura. Eso es lo que se ha vuelto hoy en día la adoración a Dios en la iglesia adventista del séptimo día. Porque verdaderamente pues, estamos hablando es de la iglesia adventista, porque es que esta iglesia debe marcar la diferencia. Entonces vemos que la gente ya ve la música como un asunto de gusto y de cultura. Y eso no es así. No debe de ser así. Entonces, el sábado desafía a los creyentes, ¿a los qué? A los creyentes, a cerrar la puerta a la presión humanista del relativismo cultural, el recordarles que la distinción entre lo sagrado y lo secular se extiende a todas las facetas de la vida cristiana, incluyendo la música de la iglesia y la de adoración. Utilizar música secular para el servicio de la iglesia en el sábado es tratar el sábado como un día secular y a la iglesia como un lugar secular. Esto lo hacen y por eso se ve hoy en día toda esa irreverencia en la iglesia. En el fondo, no se está ofreciendo una adoración real a Dios. O sea, ¿a quién se está ofreciendo la adoración? Es al diablo, como les digo. Pues la verdadera adoración a Dios tiene que ver con el reconocimiento de límites entre lo sagrado, entre lo que es sagrado para su uso de Dios y lo que es secular para nuestro uso personal. O sea, no debemos de tratar el lugar de la iglesia como se trata un lugar en el trabajo. Y es más, en el trabajo hay normas, hay leyes en los trabajos. En la casa también hay leyes. Y qué bueno que en la casa, pues también, la música que se oiga sea música verdaderamente sacra y letra sacra. O sea, en nuestro hogar se oye mucho es la música del linario. Aquí no se pone música mundana, sino que se pone música de linario, mi esposa y este servidor, cuando escuchamos música. Entonces vemos claramente que hasta en el hogar debe de usar, porque si nosotros en el hogar usamos la música que utiliza Babilonia, con esa música rock, pop o la música secular, entonces no sería una completa adoración a quién, a Dios. No sería una completa adoración a quién, a Dios. Entonces la música de la iglesia en el contexto del santuario celestial. Adoración en la iglesia para reflejar la adoración celestial. O sea, nosotros debemos verdaderamente de que la adoración aquí en la tierra se parezca a la adoración que se hace en donde,
en el cielo, en el culto, en el santuario celestial. La adoración en la iglesia para reflejar la adoración celestial. La invitación a acercarse al trono de la gracia es obviamente una invitación a adorar mediante la ofrenda a nuestro Señor de nuestras oraciones, alabanzas y cantos. La iglesia en la tierra se une a los seres celestiales en la alabanza a Cristo, en el cielo. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Miremos qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. O sea, pero muchos dirán, pero es que la música que cantamos o la letra que cantamos confiesa a Cristo, pero la música no. Por eso vemos que tiene que ser todo sagrado, sagrado. No se puede sagrado con lo común, no. O es realidad o es una mentira. No puede ser las dos cosas. Entonces, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tanto la música con los instrumentos de música que a Dios le agrada que le alabemos, y también con todo, porque estamos hablando de instrumentos de música y de la verdadera adoración a Dios por medio de los instrumentos y la música. Porque como vemos, hay instrumentos que no son verdaderamente de adoración a Dios, o no fueron creados para la adoración a Dios. Hoy vamos a entrar a ese tema. Cuanto vista de la majestad y gloria del Salvador resucitado y sumo sacerdote celestial aparecen en la música y la adoración de la iglesia. No habrá necesidad de experimentar con rock religioso. O sea, si nosotros verdaderamente adoramos a Dios, no debemos de experimentar con rock religioso, ni con ninguna clase de música, ni con la música secular, ni de balada, ni música romántica, ni música de reggaetón, ni música de pop rock, ni jazz rock, nada de esa música, o música de cualquier clase de música. No debemos de cantar si no es verdaderamente de la adoración a quién, a Dios, como Él verdaderamente nos dice que debemos de qué, de adorar a nuestro Dios grande y poderoso. Entonces vemos que la música tiene mucho que ver. Entonces, ni con la música que no es verdaderamente de adoración a quién, a Dios. Nosotros debemos de cantar con la música que es verdaderamente de adoración a quién, a Dios, no con esos ritmos o géneros de música como el jazz rock o el rock clásico o el rock latino o polirock y otros resultados o clases de música que se están viendo ¿en dónde? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, vemos claramente que no debemos de experimentar con esas músicas o drama, porque muchas veces en la iglesia ya se están haciendo dramas. O sea, con eso tampoco. O danza para rehabilitar o para revitalizar la adoración en la iglesia. No debemos de utilizar eso. La visión de la gloria y la majestad del Señor proveen todos los ingredientes dramáticos para que los creyentes puedan desear siempre una excitante experiencia de adoración. O sea, que verdaderamente, como se dice, nuestra adoración sea para Dios. Entonces, esto es la adoración en la iglesia, debe de ser como la adoración celestial. La adoración del santuario celestial, finalmente, los 24 ancianos, nos dice Apocalipsis capítulo 11, 16 al 18. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 11, capítulo 16, capítulo 11, versículo 16 al 18. 11, 16 hasta el 18, nos dice de la siguiente manera. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo,
cantando, o sea, aquí ya comenzaron a cantar. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto, acerca de los 24 ancianos que cantaban y dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se han airado las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y te dan el galardón y de dar tu galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Una nota, una progresión temática en los himnos de los 24 ancianos de alabanza, desde la creación de Dios a la de la redención de Cristo y la vindicación final de su pueblo. O sea, que la música y la letra vayan de acuerdo a las doctrinas de la iglesia y de acuerdo a la doctrina del santuario, porque Cristo hizo el plan de acuerdo al santuario, tanto aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, y ya el santuario es en donde, en el cielo, y Cristo estuvo en el lugar santo y luego pasó al lugar santísimo. Similar atribución de alabanza se encuentran en los himnos cantados por quienes en Apocalipsis capítulo 5, miremos, nos dice 5, 11 y 12, nos dice de la siguiente manera. 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número es millones de millones. El versículo 12 nos dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que la adoración sea con música sagrada, con instrumentos que sean para la música, para alabar a Dios, como en el cielo, que en el cielo se alaba con el que, con el arpa. Y dice que por la gran multitud de ángeles se adoraba a quién, a Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 7, 9 y al 12 nos dice de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, o sea, cantaban: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. O sea, está hablando de la gran multitud que sale o que queda en el tiempo de qué, del fin, que van a estar allá donde, alabando también a todos en el cielo. Y vemos, y después de esto miré, y aquí dice en el capítulo 19, 6 al 8, nos dice de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 19, 6 al versículo 8 dice: y oí una voz de una gran multitud, cuando todos los redimidos, como el estruendo de muchas aguas y como la voz del grande trueno. O sea, sale una multitud, o sea, de los últimos que quedan, y claman a gran voz también. Y luego todos los redimidos cantan. Dice aquí: oí la voz en el capítulo 19, versículo 6, y oí con la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, o sea, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ya está listo, vestida ya, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas de los santos. Entonces vemos que se está rindiendo una adoración a quién, a Dios, por todos los redimidos de todas las edades y de los tiempos, de los tiempos. ¿En dónde? En el cielo. Entonces nos habla la palabra de Dios muy claramente. Entonces, la música tiene la música triunfante sin golpe constante.
La música triunfante en Apocalipsis inspirada no por hipnótico golpe constante de instrumentos de percusión, sino por la maravillosa relación, los logros redentores de Dios por su pueblo. En tanto, los adoradores del santuario celestial son privilegiados al poder pasar revista a la forma providencial en que Cristo, el Cordero que fue inmolado, ha redimido personas de cada nación. Ellos cantan con una excitación dramática en su alabanza dosológica de Dios el Padre. Amén. Entonces vemos que esto se muestra cómo es que verdaderamente es la adoración a quién, a Dios. ¿Por qué es que se le va a dar la gloria y la honra a Dios? ¿Por qué es que se le debe dar la gloria y la honra a Dios? Con música sacra, con instrumentos que se deben de utilizar verdaderamente y con la adoración verdaderamente a Dios. Y nosotros hoy como iglesia, pues porque somos la iglesia adventista y Dios nos ha llamado para que preparemos un pueblo para el reino de Dios. Pero como les digo, hay veces con la adoración que está presentando hoy en día en la iglesia, con esa música rock, con esa rock y con todo ese jack rock y con toda esta música, y con la música balada y con la música romántica y con el reggaetón cristiano. Entonces vemos claramente que son una música que no agrada a quién, a Dios. Entonces, vamos a mirar acerca de instrumentos. La distinción entre música sagrada y secular que está presente en el santuario celestial también era evidente en el templo de Jerusalén. En el siguiente capítulo sobre los principios bíblicos de la música veremos que solo un grupo selecto de levitas conformaban el coro del templo. Ellos ejecutaban solo 4 instrumentos en el momento. Por ejemplo, estas personas que cantaban en el templo eran 288 personas, o sea, eran 4.000 cantores. ¿Eran qué? 4.000 cantores. De esos 4.000 cantores se sacaron 288 cantores, los cuales se dividieron en 24 grupos. Esos 88 eran levitas. Y ellos tocaban 4 instrumentos. Esto lo dice Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Primero de Crónicas 15. Primero de Crónicas 15, 16 nos dice de la siguiente manera. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, tales como el salterio y arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y vemos en Primero de Crónicas 16, 5 y 6, nos dice de la siguiente manera. Y Absab, el primogénito, el segundo, después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed, Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpa, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía, Jezael sonaban continuamente la trompeta delante del arca del pacto de Dios. Entonces vemos 4 instrumentos que se utilizaban ¿en dónde? En el santuario. ¿En dónde? En el santuario. Entonces vemos que los instrumentos de música que se utilizaban en el santuario para la adoración o para las cosas que se hacían en el santuario, las cuestiones religiosas que se hacían en el santuario, eran 4 instrumentos. El arpa, el salterio, que también se llama lira o arpa, lira, y también las liras, el arpa y las trompetas y los címbalos. Entonces, los címbalos eran 2 instrumentos de percusión, o sea, la trompeta y los címbalos.
Entonces vemos que son dos instrumentos sonoros. Hay también un címbalo que es de cuerda. ¿Qué es de qué? Que es de cuerda. Este címbalo o instrumento musical, muchas veces uno le estudia de pronto estos címbalos, ahí aparecen dos címbalos, uno de percusión, o sea, de unos platillos, y otro de cuerda. El címbalo, el instrumento de cuerda, que se denomina también el címbalo, es un instrumento musical y se cree que el pueblo gitano lo llevó a la Europa oriental aproximadamente en el siglo XIII. Es muy utilizado en la música de los países como Hungría, Rumania, Eslovaquia, Ucrania, Moldavia, etc. Y en la música persa iraní, donde se conoce como santur. Es un instrumento de cuerda y se toca con un arpa de mazos en ambas manos, golpeando las cuerdas para hacerla sonar en una especie de salterio. Pero es como una especie de salterio, pero de mayor tamaño, aunque también los hay que portátiles, y ellos los tocaban con un martillo y sonaba más duro. Entonces, pero el címbalo, porque muchas veces uno investigando de los instrumentos se encuentra con ese instrumento de cuerda, pero cuando uno profundiza más, entonces se encuentra también con el instrumento del címbalo de percusión, y eran dos platillitos que se usaban ¿en dónde? En el santuario. ¿En dónde? En el santuario. Entonces, muchas veces uno puede dar una cuestión al no, por eso hay que investigar bien acerca de todas estas cosas. Entonces, había un címbalo, pero ese no lo usaron en el santuario, que era parecido al salterio y que se tocaba con unos martillos. El címbalo consistía en dos discos de metal con bordos doblados, de 10 a 15 pulgadas de ancho. Cuando se golpeaban juntos verticalmente, producían un sonido repiqueteante, tintineante, y se utilizaba para marcar el principio de la canción juntamente con las trompetas. Entonces vemos que los címbalos no se utilizaban como se cree que se utilizaban para cantar, no, sino que se utilizaban de la siguiente manera. Las trompetas eran utilizadas también de la siguiente manera. Las trompetas, por ejemplo, las trompetas eran tocadas por los sacerdotes por los sacerdotes eran utilizadas por los sacerdotes y su cantidad iba desde 2 en el culto diario, como lo dice en Primera de Crónicas 16:6, que dice: también los sacerdotes Benaía y Jeziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. O sea, las trompetas sonaban delante de ¿quién? Del arca del pacto. Y como lo dice Números 10:2, Números 10:2 también nos habla de esto. Números capítulo 10, versículo 2. Números 10, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Números 10, versículo 2. Números 10, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar las congregaciones y para hacer mover los campamentos. O sea, para esto eran las trompetas. Entonces, las trompetas eran las utilizaban para muchas cosas en el santuario. Vemos aquí a través de la escritura. Y entonces vemos que las trompetas eran tocadas por los sacerdotes y su cantidad iba de 2 en el culto diario a 7 o más en ocasiones especiales, como dice Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 24, nos dice de la siguiente manera:
y Sebanías, Josafat, Natanael, Amisai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed, Edom y Jehaías eran también porteros del arca. Entonces vemos que esto tocaban, o sea, para a la presencia de ¿qué? Del arca. Era para tocar en la presencia del arca. En Nehemías capítulo 12, 33-35 nos dice de la siguiente manera. En Nehemías capítulo 33. Capítulo 12, 33 y 35 nos dice de la siguiente manera. 12:33 dice al 35 dice, y Azarías, Esdras y Musalán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asap. O sea, ¿iban con qué? Con trompetas. Esta era la función de las trompetas. En Segunda de Crónicas 15:12 nos dice de la siguiente manera. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Nos dice de la siguiente manera. 15:12. 15:12 dice, entonces prometieron solamente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Entonces 5:12, no es 15:12, sino 5:12. 5:12 dice de la siguiente manera. Y los levitas cantores, todos los de Asap, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. O sea, los sacerdotes tocaban las ¿qué? Las trompetas, mientras que otros cantaban o tocaban címbalos y salterios y arpas. ¿Frente a qué? Al altar. Pero vemos que el címbalo tenía también su función. Entonces, este instrumento, las trompetas tenían esta función. Al adorar en el templo, las trompetas daban la señal para que la congregación se postrara durante la presentación de las ofrendas de la ofrenda quemada, o sea, lo que se hacía en el altar de sacrificio, y a la actuación del servicio coral. En Segunda de Crónicas 29, 27 y 28 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Crónicas 29, 27 y 28 nos dice de la siguiente manera. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. O sea, las trompetas tocaban para eso. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces vemos que las trompetas se utilizaban para esto. Mientras los músicos levitas enfrentaban en el altar, los trompetistas estaban de pie frente a ellos, delante del altar, como lo dice Segunda de Crónicas 5:12. Miremos cómo lo dice Segunda de Crónicas 5:12, nos dice de la siguiente manera. Y los levitas y cantores y todos los Asaf y los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 124 sacerdotes que tocaban trompetas. En 7:6 nos dice de la siguiente manera, 7, versículo 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de Dios y todo Israel estaba en pie. O sea, las trompetas también era no para acompañar, sino para tocar cuando iba a iniciar un cántico. ¿Con quién? Con las arpas y con todo esto. Este arreglo resaltaba la responsabilidad de los trompetistas en dar la señal para que la congregación se postrara y para que al coro cantara. ¿Y para que el coro qué?
cantar. ¿Ve? Entonces vemos que las trompetas era para esto que se utilizaban. Miremos muy claramente. Este arreglo resaltaba la responsabilidad, y lo vemos en la escritura, de los trompetistas en dar la señal para que la congregación se postrara y para que el coro cantara. O sea, eso era algo de la ¿qué? De el instrumento del arpa. Para eso fue que se funcionaba el arpa. Miremos aquí, según Flavio Josefo, la descripción nítida de la organización del templo en su etapa inicial. Asaf y Etán fueron los chantres y al mismo tiempo los líderes del coro, a los que les correspondía la honorable función de dar la señal de entrada al canto con los címbalos. También los címbalos se daba como para qué, para la entrada también a los cánticos. Los siguientes constantes acompañaban, los siguientes cantantes acompañaban con los salterios que eran hechos y otros 6 con arpa. Y como lo dice Primera de Crónicas 16, 7 y 37. Primera de Crónicas 16, versículo 7 y versículo 37, nos dice de la siguiente manera. 7 dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, y el versículo 27 nos dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Vemos claramente que esto nos habla acerca de los principales oficios del servicio fueron llevados a cabo por Asaf, Emán y Jedutún, con trompetas y címbalos y con otros instrumentos de música de Dios, como lo dice Primera de Crónicas 16:42. Primera de Crónicas 16:42 nos habla de la siguiente manera. Con ellos Emán y Jedutún, y con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Entonces vemos claramente que aquí nos habla que estos instrumentos de música a Dios fueron los de cuerda, o sea, porque estaban con instrumentos, con címbalos y trompetas, y que daban la iniciación de un coro, o para arrodillarse y todo esto, o para un cambio de coro, o en fin. Y entonces estos otros instrumentos a los cuales se refiere en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 42, estos otros instrumentos de música a Dios fueron los de cuerda, asignados para acompañar el canto en el ritual, con la participación de la dulce lira, quinor, y la melodiosa arpa, nebel. A partir de estas indicaciones, no es difícil imaginar el carácter genial de la música del templo de David en la carpa u tienda, cuando él llevó el arca del pacto, y del templo del templo de Salomón, que continuó con la tradición musical de davidical, o sea, con esto. Entonces vemos claramente que estos instrumentos, los de música, eran los que les cantaban los cantores, era con el arpa y con la lira. Entonces, era grandilocuente y solemne y digna de cantar, era el elemento predominante. La música instrumental, o sea, con estos instrumentos, el arpa y la lira, era primordialmente un acompañamiento al canto. Entonces, como vemos en Primera de Crónicas 23:3, nos dice de la siguiente manera. Primera de Crónicas 23:3 nos dice: fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Entonces vemos que los levitas fueron 38,000 levitas.
y era que se designaban ya personas mayores para poder cantar en el santuario. Entonces, estos 4.000, y también hubieron 4.000 cantores, o de los levitas. De estos 4.000 solo fueron los músicos de 30 años o más de estos que dice aquí, de 30 años arriba. Fueron contados los levitas de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38.000. De estos 38.000 fueron contados. Bueno, entonces, de estos 4.000 solo fueron, 38.000 solo fueron los músicos de 30 años, más de los 4.000 fueron escogidos para el canto. 25, en Primera de Crónicas 25:7 nos dice de la siguiente manera. ¿Cuántos fueron escogidos para el canto? 25:7. Dice de la siguiente manera. El número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los actos fueron 288. O sea, de esos que habían surgido de 30 años, escogieron 288 para el servicio de canto. ¿Para el servicio de qué? Del canto. Entonces, los cantantes, estos cantantes fueron divididos en 24 grupos y usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas 25:8 en lo adelante hasta terminar el capítulo. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice, y dice en el versículo 8, y echaron suertes para servir por turno, entrando en el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Entonces vemos claramente que así se distribuyó en el santuario terrenal los grupos. Entonces Flavio Josefo nos dice, el címbalo, si bien se usaba en el templo de Jerusalén para señalar los acontecimientos que sucedían en el proceso de una acción nupcial, tales como el principio de un canto o una estancia o una pausa en la actuación para dar paso a un acontecimiento litúrgico especial. Aceptación del sacrificio o una canción o una señal para los sacerdotes. Esto, con este fin era que se usaba ¿qué? El címbalo, que oficiaban en el altar. Los címbalos suelen estar asociados con la palabra selach, la cual señala las sanciones de los salmos. No se tenían como los grandes platillos modernos de las orquestas sinfónicas que añaden personancia o resonancia a los momentos de clímax de una pieza musical. Sus medidas eran demasiado reducidas como para que funcionaran como instrumentos resonantes. Los címbalos se tocaban fijándolos a la punta de los dedos índice o corazón y pulgar de la mano, como si de una castañuela se tratara, y se hacían sonar golpeándolos uno contra otro mediante el movimiento de apertura y cierre de la pinza formada por los dedos. La Biblia indica que solo los directores musicales podían tocar los címbalos, lo que nos da otra pista sobre la función de marcador de este instrumento. Los címbalos no se hacían sonar durante el canto y tampoco se usaban para hacer ruido, como era el caso de las ceremonias paganas fenicias. Entonces vemos que los címbalos tenían ¿qué? Y las trompetas tenían esta función. No era para cantar. ¿No era para qué? No era para cantar. Por eso tenemos que estudiar bien y ir a fuentes de información para poder verdaderamente dar el sonido de la trompeta.
Había un címbalo de cuerda, pero ese címbalo no se usaba. Era muy parecido al, a este otro instrumento, al salterio, pero no se usó en el... Pero el de percusión sí se usó, pero no se usó para cantar. Simplemente que cuando cantaba el coro, entonces ellos hacían sonar los címbalos. Cuando se debían de arrodillar, en todo esto era que, o en el altar, o en sí, entonces estaban los címbalos, pero era para dar inicio a un coro, un cambio, todas estas cosas. Es por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuáles eran los instrumentos que se usaban para cantar? Era que el arpa, ¿el qué? El arpa. Entonces vemos que esto nos habla acerca de la lira y el arpa. Se llamaron los instrumentos de canto. En Segunda de Crónicas 5:13 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Crónicas 5:13. 5:13 nos dice de la siguiente manera. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar para dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con la trompeta, címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube de Jehová. Entonces, según la versión inglesa, en Segunda de Crónicas 5:13, los instrumentos de canto de Dios y su función eran acompañar las canciones de alabanza y acción de gracias, y el Señor y los músicos tocaban las arpas, como lo dice aquí en Primera de Crónicas 23:5. Primera de Crónicas 23:5 nos dice de la siguiente manera. Primera de Crónicas 23:5 nos dice. 23:5. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Y el 23:5 y Segunda de Crónicas 23:5, 16:42, Primera de Crónicas 16:42 nos dice de la siguiente manera. 16:42. 16:42. Con ellos Emán y Jedutún con trompeta y címbalos para los que cantaban, y otros instrumentos de música de Dios, y los hijos de Jedutún para porteros. O sea, los otros instrumentos eran ¿qué? El arpa y la lira, que se usaban para cantar ¿a quién? A Dios. Pero estos otros instrumentos se usaban en esta otra función. Entonces era acompañar a las canciones de la alabanza y acción de ¿qué? De gracia. Las liras normalmente cantaban los cánticos acompañantes, como lo dice en Primera de Crónicas 9:15-16. 15-16 nos dice de la siguiente manera. Primera de Crónicas 9:33. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. 9:33 nos dice de la siguiente manera. En Gabaón habitaba Jediel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer. Primera de Crónicas 9:33. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en la cámara del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra, o sea, los cantores. 15:16 de Crónicas, Primera de 15:16. Primera de Crónicas 15:16. Primera de Crónicas 15:16 nos dice de la siguiente manera. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos,
que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces vemos aquí, pero como bien ya lo estudiamos acerca de los ¿qué? De los címbalos. En versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Versículo 9. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. Vemos todas estas cosas que nos habla la ¿qué? La palabra de Dios. Eran que se tocaban las ¿qué? Las liras normalmente cantaban la canción acompañante. Esto era lo que hacían los címbalos y esto era lo que hacían las trompetas para poder hacer todas estas cosas. Entonces los címbalos no se hacían sonar durante el canto y tampoco se usaban para hacer ruido como era el caso de las ceremonias fenicias. Entonces hubieron unos instrumentos que se dejaron por fuera del santuario. Los instrumentos musicales como los tambores, el tamboril, que eran una pandereta, las flautas y los pífanos se dejaron fuera del templo porque estaban asociados con el culto y la cultura pagana o porque habitualmente eran tocados por mujeres para el entretenimiento. ¿Para el qué? Para el entretenimiento. Entonces hubieron instrumentos que no fueron incluidos. Porque si bien vemos el tambor o todos estos instrumentos estaban en aquel entonces. Los instrumentos como estos, los pífanos, las flautas y el tambor. Por ejemplo, en la iglesia hoy en día se canta con batería. La batería se localizó en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII y radica en la Unión en 1890 de unos cuatro instrumentos que se tocaban por separado. En el siglo XIX, los músicos románticos comenzaron a utilizar batería cada vez más grandes que fueron utilizadas a principios del siglo XX en el cabalc y otros estilos estadounidenses, precursores del jazz. Entonces estos instrumentos, si se dejaron por fuera en el santuario, estos instrumentos también deben dejarse fuera hoy de la iglesia, porque estos instrumentos no fueron hechos o no fueron creados para la adoración a Dios. Porque si hubiera hablado de los instrumentos, ya vemos que los címbalos y las trompetas y las arpas y las liras, o sea, las arpas y las liras eran para cantar al Señor, con el servicio, con los cantores. Pero que los otros instrumentos, como el címbalo y la trompeta, era para dar ciertas instrucciones. Y el tambor no se metió en la música, ¿en dónde? Porque estaba asociado con la música secular, o se utilizaba para la música secular fuera del templo y que la asociaron con la música que cantaban las otras las otras comunidades. Hoy en día la batería, esto se utilizó para el rock, para el jazz y todo esto. La guitarra electrónica, mire la guitarra electrónica o la guitarra eléctrica, fue creada en 1931. La guitarra eléctrica surgió de una necesidad de los músicos de jazz tratando de amplificar su sonido. O sea que esto no fue creado para alabar a Dios, sino para las cosas música secular y para el jazz rock y para el pop rock y para la balada y para la música romántica y para todas estas cosas que hoy se utiliza la música la guitarra eléctrica. O sea, son instrumentos que no se deben de usar. El acordeón fue un invento en Viena el 6 de mayo de 1829
en Latinoamérica, el acordeón se ha convertido en un instrumento imprescindible para algunos géneros de música o musicales como el vallenato colombiano, la música norteña o country mexicana y el tango argentino y uruguayo. Mire para qué se distribuyó estos instrumentos. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia adventista del séptimo día aceptamos estos instrumentos para alabar a Dios? Eso es babilónico. ¿Eso es qué? De Babilonia. Por eso nosotros somos estudiantes de la Biblia. Por eso nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios. Y nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué instrumentos se deben de alabar a Dios? Con la lira y con el arpa o con el salterio, que es instrumentos de cuerda. Con eso se debe alabar a Dios. Bueno, hoy se utiliza el piano en la iglesia. Pero ya estos instrumentos como la batería, como el acordeón y como la guitarra eléctrica, o el tambor, o los elementos de percusión como la trompeta, porque la trompeta vemos que no se utilizaba para eso, o los címbalos, o la batería tiene esos platillos. Eso es un ruido desconcertante, como dice Elena G. de White. Son instrumentos que no fueron creados para la música, para la adoración a Dios. Fueron para cantar música mundana y especialmente estos ritmos de música. Rock, el pop rock, el jazz y todo esto. Y el vallenato. Porque como les digo, una vez fueron unos personas a cantar con el acordeón y me dijeron a mí que lo único que me faltaba allá en la iglesia era el aguardientico o el roncito. Tremendo. ¿Qué testimonio tan grande le puede dar uno a las personas? Nosotros decimos que hay que cuidar el testimonio, que hay que hablar de un buen testimonio, y con la música estamos dando un ¿qué? Un mal testimonio en la iglesia, mis queridos líderes adventistas. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y por eso la música tiene mucho que ver, y los instrumentos. ¿Instrumentos qué? Satánicos. Estos instrumentos son ¿qué? Satánicos, porque fueron creados para música mundana. Y la música mundana no incita a la persona, sino a la promiscuidad, a la homosexualidad, al homicidio, a matar, a robar, a todas las cosas malas. Que quien inventó el dinero, que quien inventó el amor, que todas estas cosas, que nadie decía ser rico dejándose pobres, y todo esto invitan a la gente a la tacañeza, todas estas cosas. La música, o a envalentonarse y a matar y a hacer de todo. Es como estos instrumentos y esta música se está metiendo hoy en la iglesia, y los líderes siguen dejando esto. Sabe que ustedes tienen que darle cuenta a Dios de todas estas cosas, mis queridos líderes. Pastores. Y que enseguida, cuando cantan esta música, los pastores, ¡ay, tan lindas las voces! Y esto es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, pastores. Eso es para el diablo. Esa música no le agrada a Dios. Y los cantantes de que están cantando con música mundana, así sean de adventistas del séptimo día, están dándole la adoración a Dios y están tomando el día de Dios como un día secular. Entonces las trompetas eran utilizadas solo para dar varias señales, tales como cuando la congregación debía arrodillarse o el coro debía cantar durante la utilización durante la presentación de ofrendas encendidas. Los címbalos eran utilizados para anunciar el comienzo de un canto o el de una nueva estrofa. Contrario a la opinión, como los címbalos no eran utilizados por el director del canto para dirigir el canto marcado el ritmo de la canción. La razón es que la música en el antiguo Israel, como no cantaban con un ritmo regular y una estructura métrica. Es evidente que no había posibilidad para ningún judío que tocase un instrumento de ser invitado a unirse a la banda de rock del templo y transformar el servicio en un festival musical. La conexión entre el sábado y el santuario es claramente expresada en Levíticos
19:30. Miremos lo que nos dice Levíticos 19:30. Levíticos capítulo 19, versículo 30. Nos dice de la siguiente manera. 19:30. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Oiga, mis queridos cantantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice muy claramente, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Oh, que es el Señor el que le está hablando a través de su palabra. El santuario hoy en día es la iglesia, aunque muchos dicen que no, que el santuario no es la iglesia. ¿Cómo no va a ser el santuario en la iglesia, aquí en la tierra, con que estamos alabando a quién? A Dios, y con que donde vamos a presentar y vamos a presentar la adoración a Dios. Es el lugar donde nos reunimos. Entonces dice aquí muy claramente, el guardar el sábado se iguala con la reverencia en el santuario de Dios, ya que ambos son instituciones sagradas establecidas para la adoración de Dios. Esto significa que la música secular, que es inapropiada para el sábado, también es inapropiada para la iglesia y viceversa. Porque Dios, ¿por qué? Simplemente porque Dios ha apartado a ambos para la manifestación de su santa presencia. Tanto el santuario terrenal como la iglesia es el lugar donde Dios se ha situado para tener este lugar ¿en qué? Donde se manifiesta la presencia de Dios, y ambos para la manifestación de su santa presencia. Entonces, mis queridos amigos y hermanos adventistas del Séptimo Día y de otras denominaciones que van a escuchar este tema, claramente nos habla la palabra del Señor para qué se utilizaban las trompetas y los címbalos de percusión en la adoración. Porque en los sacrificios y todo esto era adoración ¿a quién? A Dios. Y era para la adoración a Dios, y era para la gloria de Dios. El arca y todo esto. Pero con los cuales se cantaban era con los instrumentos de cuerda, porque se mezclaban fácilmente con la voz. Y era el arpa y la lira, o el salterio. ¿Instrumentos de qué? De cuerda. Entonces, por eso es importante estudiar el santuario. Por eso es importante estudiar la música. Música de cuerda. Música con la cual se adora a Dios. Canal Adventista Sana Doctrina. Te invito a que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando el contenido de los bíblico de este canal adventista. Vimos con Flavio Josefo y con todas estas personas que estudiaron y fueron estudiosos de la Biblia y del espíritu de la Biblia, perdón. Y nosotros hoy como iglesia adventista debemos de estudiar la Biblia y el espíritu de profecía para saber verdaderamente la conexión con el santuario. Elena G. de Guay dice que el címbalo se utilizaba en la adoración en el santuario, y sí, se utilizaba en la adoración, pero tenía su lugar que eran grupos que tenían que ver con el coro y con todas estas cosas, pero que tenían que ver con diferentes cosas. O sea, el címbalo se utilizaba con el fin de hacer o de la adoración o del cambio de un coro o del, como lo estudiamos ahí en este maravilloso tema. Que el Señor les bendiga y les siga prosperando su vida. Si te ha gustado este tema, compártelo. Dalo a conocer para que verdaderamente como adventistas, verdaderamente adoremos a Dios como debemos de adorarlo. Como Él pide la adoración. ¿Con qué pide la oración? Con instrumentos de cuerda. ¿Con qué se va a alabar a Dios en el cielo? Dice que con arpas. Y dice que todos vamos a tocar el arpa con maestría. No sé, yo no sé tocar el arpa, que no lo sé tocar. Pero dice que allá vamos a tocar el arpa nosotros, porque a todos nos van a dar un arpa para cantarle a quién, a Dios. Entonces nosotros debemos de saber cómo va a ser, cómo fue la adoración en el santuario terrenal, cómo debe ser la adoración aquí en la tierra, y cómo es la adoración en el cielo.
Entonces, cuando sabemos todo esto, entonces nosotros vamos a conectar con el cielo. Entonces, se alaba a Dios así de esta manera, con arpa, pues con qué debemos de alabarlo también en la iglesia, con arpa. Debemos de sacar estos instrumentos de percusión de la ¿qué? De la iglesia. Porque ya hoy no hay que hacer sacrificios, ni cambio de coro. Ahora, si quieren hacer un sacrificio, pues ya ustedes verán. Si quieren hacer un címbalo para cambios de coro, para arrodillarse las personas, bueno, para todas estas cosas, pues háganlo, ustedes verán. Porque para eso se utilizaban en el santuario la trompeta y el címbalo, pero no para cantar, ni para tocar en el coro, ni para acompañar una alabanza. Los elementos de percusión no fueron hechos para esto. Así que comparte este tema. Y antes de terminar ese tema, les invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos. Gracias te damos, bendito Dios, por tu grande amor y misericordia. Gracias por este tema que tú nos has presentado hoy y que tiene que ver con la reverencia en tu santuario, en el lugar, en la iglesia, donde nos estamos preparando para el reino de los cielos. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas y la negligencia de muchas personas por no estudiar acerca de este maravilloso tema del canto. Y te pedimos, Señor, que los ayudes para que tomen una mejor decisión y puedan replantear para la música de la verdadera oración y de los instrumentos. Padre misericordioso, te pedimos pues perdón por nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.